A lo largo de todo el año pasado, donde estuvimos prácticamente en un confinamiento hasta los meses de septiembre, octubre, donde la gente estuvo quieta, donde no solo se disminuyó la actividad física en todos sentidos, sino se disminuyeron los controles clínicos de los pacientes que tienen enfermedades prevalentes, se notó un aumento en el índice de la enfermedad cardiovascular, de la diabetes, de las enfermedades oncológicas, sobre todo de las complicaciones. A la gente, al llegar más tarde a la consulta, hubo más complicaciones. Hay un estudio hecho hacia fines del año pasado de la Sociedad de Cardiología que habla de un aumento de un 25% de la patología cardiovascular en el año 2020, que tiene que ver en parte por la falta de control a la que la gente no asistía, y mucho tiene que ver por el estado de estrés y ansiedad que se vivió durante todo el año pasado, claro, que por supuesto hizo incrementar notoriamente las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. ¿La depresión ayuda en el sentido de provoca algún tipo de situación de debilidad del cuerpo, doctor? ¿El estrés, por un lado, medida, sí, y la depresión? El estrés o los cuadros depresivos, todos producen en el organismo el aumento de sustancias vasoactivas, porque el organismo se pone en una situación de defensa, y para ponerse en una situación de defensa secreta o produce un montón de sustancias que son vasoactivas, que a su vez, si bien nos protegen en cierta manera, pero atacan al organismo, sobre todo a las personas que tienen patologías preexistentes, porque elevan la presión arterial, elevan la frecuencia cardíaca, disminuyen las defensas del organismo. Eso está comprobado. Entonces, eso es lo que se vivenció todo el año pasado. Y bueno, como te decía recién, hay estudios que demuestran un aumento significativo de la mortalidad por causa cardiovascular, que sigue siendo hoy en nuestro país la primera causa de muerte, ¿no? ¿Cómo solucionamos el tema del estancamiento físico del adulto mayor? Hijos, nietos que están mirando la tele, ¿qué les sugeriríamos? Yo lo que les sugiero a mis pacientes grandes, que tengo muchos, es que primero que empiecen un poco a perder el miedo a esto. Si uno sale con el cuidado necesario, puede hacer una actividad física de caminatas diarias sin ningún riesgo de contagio, con todos los cuidados de prevención posible. Es importante que se le logre a la persona adulta mayor y a aquellos que tienen factores de riesgo un régimen de ejercicio físico, por lo menos una caminata de 30 minutos 3 veces a la semana. También es cierto que se ha perdido porque los talleres para adultos mayores no están funcionando y no van a funcionar, entonces se ha perdido también mucho esa parte que era muy importante para muchas personas que asistían a estos talleres de gimnasia, de recreación, de memoria, que son claves en una persona. Por eso vemos notoriamente un deterioro muy importante en la saga de los 70 a los 85, a los 90 años, de las personas mayores que sufrieron y sufren peor que todos el confinamiento que estamos viviendo, ¿no? Claro, porque psicológicamente terminan estando muy afectados, porque han perdido sus lazos con sus pares, digamos, a veces también inclusive a lazos familiares, pero principalmente con sus pares. Así es. Fundamentalmente sus lazos con sus padres, pero también en muchos casos sus lazos familiares, personas grandes que hace un año o más que no ven a sus hijos, que no ven a sus nietos por distintas razones, porque no viven acá, porque no pueden viajar. Entonces el daño psicológico y físico se está empezando a notar ya desde fines del año pasado, y creo que lo vamos a vivenciar todo este año y todo el año que viene, las consecuencias de esto. De eso hay un aumento del índice de mortalidad en el país, ¿no? Doctor, las personas que están geriatrizadas, ¿debe haber un tipo de ejercicio dentro de los geriátricos, empezar a movilidad, con algo de movilidad para quienes están ociosos, obviamente, en un geriátrico, en una situación compleja? Sí, eso por supuesto depende de cada institución, la complejidad que le pueda dar a la atención de los pacientes, pero siempre se recomienda no solo la actividad física de acuerdo a las capacidades de cada una de las personas, sino la actividad intelectual, que es muy importante. Uno por ahí entra a algunos geriátricos y es muy triste, les debe haber pasado a ustedes ver las personas mayores sentaditas mirando la tele o esperando el plato de comida y después acostarse a dormir la siesta. Entonces eso hace que la persona se vaya despersonalizando y vaya perdiendo mayor contacto con la realidad en un contexto complicado como el que estamos viviendo, donde no tiene mucho contacto con su familia,
donde se ha perdido el lazo familiar por estas razones de pandemia, entonces torna mucho más complicada su salud psicológica, ¿no? Doctor, con vistas al futuro, se habló Francisco Fortuna, bueno, hemos hablado también con Gaby Cavallo, se espera un pico para mayo y junio a nivel país. ¿Lo esperamos acá en Oliva también, doctor? Sí, eso es lo que están diciendo todas las estadísticas. Nosotros lo que estamos viendo es un comportamiento, si se quiere, cíclico de la patología en la ciudad. Nosotros tuvimos un pico hace unos 20 días. Estamos ahora en un amesetamiento, ya llevamos 3 semanas de amesetamiento, pero bueno, con el avenimiento del frío, de las actividades en lugares cerrados, se espera que haya un pico de la patología o un rebrote de la patología en los próximos meses. Pero yo, si me permitís, yo soy un poco más optimista en el sentido que estamos logrando un buen número de inmunizaciones y eso creo que habla una esperanza al futuro, porque también es bueno que nosotros transmitamos una esperanza hacia el futuro a la gente, que si bien la situación sigue siendo compleja como el año pasado, hoy lo vemos con mucho mayor esperanza. Oliva tiene un gran número de personas inmunizadas, que eso hace también que en cierta manera podamos estar un poco más tranquilos de vista al futuro y que quizás el año que viene podamos empezar a recuperar una pseudo normalidad a partir de los primeros meses del año que viene, ¿no? Con lo último, ya ahí voy, Fernando Peralta, con 1.832 casos en total que tiene la ciudad de Oliva, casi un 20 o 25% de personas contagiadas de toda la comunidad de 16.000 haciendo eso. Estos 1.832, ¿tienen anticuerpos, doctor? Todo depende del tiempo en que se hayan contagiado. Se sabe hoy, lo que no sabíamos el año pasado o al comienzo de la pandemia, que las personas después de los 3 o 4 meses, algunos a los 5 meses, depende de la cantidad de anticuerpos que hayan desarrollado, van perdiendo la inmunidad. Por eso que nosotros insistimos mucho en las medidas de prevención y en las medidas de cuidado que ya son hartamente conocidas, pero aquellas personas que han tenido COVID, por ejemplo, hace 4 o 5 meses, es muy probable que ya vayan perdiendo su inmunidad y que por ende tengan la posibilidad de recontagiarse, ¿no? Que vayan con barbijo, distancia social, pues no, sí. Eso no quita, digamos, ¿no? No quita y ni siquiera quita si uno estando vacunado, porque hay que dejar bien en claro que la vacuna no previene que nos enfermemos, sino previene que en el caso de contraer la patología, esta se comporta de una manera leve y no tenga las consecuencias graves que muchas personas tienen. ¿Cómo está el colegio médico? Bien, estamos también retomando actividades, estamos a la puerta de una nueva elección, posiblemente la semana que viene, porque hay renovación de autoridades y bueno, estamos trabajando como siempre. ¿Usted queda, doctor? ¿Su intención? Estamos en tratativa. Bien.